chispas, una mecha encendida. Estás escuchando La Fragua. Seguinos en nuestras redes, en Instagram, @lachispa.radio, en Facebook y en Twitter. Y no en busca de una democracia formal, enajenante, divisora de los pueblos, fragmentadora de los pueblos, no de una democracia que realmente una a los pueblos y vivialice lo más importante y esencial, que es la constante participación del pueblo en la política y la constante participación del pueblo en las cuestiones fundamentales de la vida. Bueno, y seguimos en este programa número 72 de La Fragua. Les recordamos a toda la audiencia que está disponible una línea telefónica para que se comuniquen, opinen. En los próximos programas vamos a estar comunicándonos vía teléfono para hacerles algunas consultas y que empiecen a participar un poquito de este programa. Bueno, en este caso voy a introducir a este segmento que tenemos una entrega mensual generalmente, que es el segmento de realidad social cubana. Bueno, por demás decir, no está de más decir, que están todos estos segmentos grabados, como el de salud visual que teníamos recién, también como los Memorias Rebeldes y las herramientas para la revuelta que tenemos este año, igual que Voces de Nuestro Pueblo, donde hacemos entrevistas a distintos artistas y demás. Están todos cargados en el YouTube y en el Spotify, nos pueden encontrar como Radio La Chispa y ahí disfrutar de este contenido que generamos para ustedes. Bueno, en el día de hoy, en este segmento de realidad social cubana, voy a pasar a hablar sobre la música popular cubana. En este segmento traemos siempre un montón de información que creemos no se difunde mucho, cuestiones muy valorables y cosas que tenemos siempre para aprender del pueblo cubano y de su forma de organización. Hemos hablado de la democracia en Cuba, hemos hablado del sistema político, hemos hablado del sistema de salud, del sistema de educación. En el último segmento, el mes pasado, estuvimos hablando sobre el ICAIC, que es el Instituto Cubano de Cinematografía. Muy interesante para que lo escuchen. En este caso vamos a estar hablando sobre la música cubana, que es una de las músicas, me atrevo a decir, más ricas que tenemos en el continente. Me refiero a rica no por gusto, que de por sí ya quienes me conocen saben que me gusta mucho la música cubana hace muchos años y trato de estudiarla, pero me refiero de rico por la cantidad de influencia que tiene de otras músicas y de otras culturas. Yo creo que la música cubana es la que logra resumir de algún modo toda la hibridación y toda la influencia cultural que ha tenido a la fuerza, generalmente a la fuerza, nuestro continente. En el caso de Cuba, para ubicarnos geográficamente, en América Central es la mayor de las islas y en su historia ha tenido muchas invasiones, ya sea de españoles, de franceses, estadounidenses y demás. Todas estas influencias, todas estas hibridaciones que se empiezan a dar y todas las personas de distintas partes del mundo que han ido a imponer y a compartir también, ¿por qué no?, su música y su cultura y demás, ha influido tremendamente en lo que es el hacer cubano. Y la isla de Cuba de por sí es reconocida en todo el mundo por su música, por el desarrollo musical.
Yo creo que podríamos estar horas. De hecho, me interesaría un montón tener un segmento para charlarles siempre de música cubana. Pero en este caso vamos a hacer resumido y tengo traído algunas pequeñas selecciones para empezar a mostrarles un poquito de lo que les hablo. Bueno, en esto de las influencias que mencionaba, me parecía muy interesante mencionar que, bueno, sin duda Cuba tiene una raíz afro muy grande, tiene una raíz indígena muy grande, y ahí luego llegan las otras influencias como la francesa, como la española. En el caso del oriente cubano, tenemos muchos géneros de música popular, como es el changüí, como es el nengón, que está muy relacionado al desarrollo de lo que ha sido el son cubano, que es como de la música cubana de lo que más se conoce afuera. El son cubano ha sido la raíz y ha sido la influencia para lo que después la industria le llamó salsa. La base y la raíz de la salsa viene de la clave cubana y tiene mucha influencia de esta. Entonces, vamos a escuchar un poquitito del oriente cubano, algo referido a la pequeña influencia francesa que tiene la música popular cubana de la mano del danzón. ¿Por qué la influencia francesa? Por la formación que tienen los grupos, o que tenían los grupos en aquel momento, que se llaman charangas. Estas charangas tienen la influencia de las agrupaciones francesas, de los típicos bailes de salón. Entonces, para escuchar un poquitito la forma cubana de hacer de esta orquesta, vamos a escuchar a la típica y eterna Orquesta Aragón sonando un fragmento de La Reina Isabel. Bueno, así escuchamos un fragmentito de lo que es la Orquesta Aragón a través de su danzón, La Reina Isabel. Este danzón se llama La Reina Isabel porque sobre el final del tema, que lo tenemos ahí de cortina en este momento, quizás si me extiendo en esta explicación lo lograremos escuchar, que tiene un coro que dice: hasta la Reina Isabel baila el danzón, porque es un ritmo muy rico y sabrosón. Esta música, como lograrán notar, tiene como vedette, por así decirlo, a la flauta traversa. Ahí está, mira. A ver si le subimos un poquitito. Como les decía, la flauta traversa en este género tiene una importancia muy grande y compone a todo este grupo de instrumentos junto al violín, junto al piano, junto a la paila. La paila es lo que luego acá le llamamos timbaleta en Córdoba, y en el resto de Latinoamérica se le llama timbal. El surgimiento del danzón y de las charangas se empieza a fusionar con la incorporación de las congas y demás, en lo que empieza a ser el tumbao y lo que empiezan a hacer los violines a través de sus tumbaos. Se le suma un coro como el que recién escuchamos, y así empieza esto del montuno. En este momento que les estoy narrando, empiezan a hacer el cha-cha-cha. Por supuesto que hay que entender que la música, el otro día leía un autor y me pareció muy interesante, la música no deja de ser la historia cultural de las personas. No tenemos que olvidarnos que no son inteligencias artificiales las que han creado, compuesto y desarrollado toda esta música, sino que son personas que atraviesan procesos culturales, sociales, políticos. Entonces, digo, también esto es que no tienen fechas determinadas el surgimiento de los géneros, a eso me refería.
Bueno, vamos a escuchar un poquitito del nengón, de Patí Nengón, que es otra de las influencias del oriente cubano, pero más relacionado no tanto a los bailes de salón como lo que escuchábamos recién, sino más a lo que se baila monte adentro, a lo que se tocaba monte adentro por todos los campesinos cubanos. Vamos a escuchar Patí Nengón. Yo nací solito, te quiero negra, para ti Nengón, yo nací solito, para ti Nengón, qué buena está esto, para ti Nengón, yo te doy un beso, para ti Nengón. Hay una niña me decía y santa Isabel de Virama, una niña me decía y santa Isabel de Virama. Bueno, ahí escuchamos un poquito, qué sabrosura que tiene ahí todo el mundo bailando ahí del otro lado. Bueno, ahí escucharán ese instrumento característico del sonido cubano, que es el tres cubano. Ese instrumento de cuerda que escuchan ahí, que va gozando, que va bailando, es... Hay una niña me decía y Santa Isabel del Progreso, una niña me decía y Santa Isabel... El tres cubano, instrumento nativo de Cuba, ha sido fundamental para darle la sonoridad a lo que llamamos la música cubana. Para aquellos músicos que me están escuchando y para aquellas personas que puedan seguir un poquito una brevedad de tecnicismo aquí, el tres cubano está afinado por octavas, es decir, está afinado por una misma nota pero que suena en distintas alturas. Entonces tenemos, cuando tocamos una cuerda, que son 3 cuerdas dobles, por eso, o sea, es un instrumento que tiene 6 cuerdas, pero se llama tres cubano porque son pares de cuerdas. Entonces son 3 pares de cuerda. De esta sonoridad, así dulce y bailarín, es que se nutre el piano para generar lo que son los tumbaos y todo el acompañamiento armónico, es decir, los acordes que empiezan a formar toda esta gozadera que tiene la música cubana. De aquí se influencia el son, el changüí y el nengón han nacido con el tres cubano, esto que estamos escuchando es un nengón y está muy relacionado a esa parte oriental de la isla. Esta parte oriental de la isla también está muy influido por lo que es el son, y el nengón y el changüí han sido fundamentales en el desarrollo del son cubano. Entonces por eso vamos a escuchar ahora un tema que no es el que sigue en el orden de la operadora, pero que como lo fui contando me llevó hacia ese lado. Vamos a escuchar un tema que se llama Oye Carbonero, que es una expresión del son cubano de Pancho Amat, un tresero contemporáneo de la isla de Cuba, que tiene unos discazos y unas representaciones del son cubano bien a lo cubano divino. Vamos a escuchar un fragmentito del son cubano Oye Carbonero. Bueno, ahí escuchábamos, hermosa la música cubana, como te dan ganas de bailar. Y de repente hace un friazo acá, como que no va con el paisaje, ¿no? Yo me imagino otra cosa, pero sin embargo, te transporta. Divino, El Carbonero, un temazo de Pancho Amat. Como escucharán también en las letras, y les invito a las personas que les guste la música cubana, que busquen a distintos autores que vamos a ir mencionando a lo largo de este segmento, para que vayan conociendo más. En las letras se habla mucho de las cuestiones cotidianas, de la sencilleza de la persona de a pie cubana. Hablan mucho sobre la venta de frutas, o en este caso sobre el carbonero. Se habla mucho de los oficios, del trabajo, del campo, de lo campesino, de lo guajiro. La grandilocuencia de lo sencillo, la verdad que es algo que es muy divino en los cubanos y las cubanas, y en su música se expresa de una forma increíble.
Bueno, en esto que anteriormente mencionaba de que la música no es ajena a los procesos sociales, culturales, políticos que van sucediendo, me parece que un hecho fundamental para entender el desarrollo de la música cubana, fundamentalmente en la segunda mitad del siglo XX, es la Revolución Cubana. La Revolución Cubana trajo, como muchas de las personas que escuchan este programa sabrán, un montón de derechos a la población que eran imposibles de pensar antes de la revolución. En este caso puntual me voy a referir a lo que fue la creación del ISA, que fue el Instituto Superior de Artes de La Habana. Vale aclarar que la educación era muy... En Cuba antes de la revolución era muy difícil acceder a la educación, y sobre todo una educación en materia artística y de buena calidad. Hubo una intención política muy clara de la Revolución Cubana de también poder desarrollar lo artístico en la isla. Y por eso fue que se creó el Instituto Superior de Artes de La Habana, que justamente anoche, cuando preparaba este segmento, me vi un documental muy interesante para que busquen, que se llama Historia del Instituto Superior de Artes de La Habana, en el que cuenta un poco la historia vinculada a lo arquitectónico. Bueno, no me voy a ahondar en esto porque se me va a pasar todo, pero sí les invito a escuchar a quienes les interese que vean el documental. Es muy interesante cómo hablan en primera persona quienes participaron de la gesta y la creación del ISA, y esto, el ímpetu y las ganas de crear y de formar un mundo nuevo que se transformaba en acciones, en vocación política y en este caso en la creación del instituto. El instituto rápidamente se pobló con personas de toda la isla que se fueron llegando a La Habana para poder estudiar algo que para antes era impensado, que es el arte. Referido a la música puntualmente, el Instituto Superior de Artes de La Habana y por ende todas las formaciones artísticas y musicales que en la isla hay son de muy alta calidad, porque hubo intenciones de que así sea. Y en medio de todo el desarrollo y la alta calidad de músicos, de la técnica musical, de la interpretación musical, empiezan a influenciarse también por cuestiones históricas mucho con la música anglosajona. La música anglosajona, me refiero al rock, me refiero al funk, me refiero al jazz. El jazz comienza así a tener mucha influencia sobre las bases de lo que nosotros estábamos escuchando. Pero antes de llegar al jazz, vamos a escuchar un poquito de Los Muñequitos de Matanza para escuchar un poco esta sonoridad que hacía a este caldo de cultivo para lo que hoy es la música cubana. Me refiero en este caso a la rumba, específicamente a la rumba guaguancó, de la mano de Los Muñequitos de Matanzas. Pero ya que estoy aquí, Willow. Y veo que quieren ustedes saber quién soy yo. Pero ya que estoy aquí, Willow. Y veo que quieren ustedes saber quién soy yo. No pierdan tiempo, suban al cielo. Y cuando le abran la puerta, y entonces vean a San Pedro, él dirá que yo soy la llave, rumbero, la llave en la rumba. Y vengan sabios cantores que lo quiero oír cantar. Y vengan sabios cantores que lo quiero oír cantar, porque tengo en mi garganta un órgano musical. A mí me gusta cantar donde haya trovadores, a mí me gusta cantar donde haya trovadores, poetas y trovadores, para poderme inspirar. Pero ya que estoy aquí... La rumba, que quería dejar un momento hasta que reviente la rumba, pero no vamos a llegar porque... Ahí está, ahí viene, ahí viene. Agua. No, no rompe, no rompe, no rompe. Bueno, esta música... ahí viene. No. Bueno, esta performance, ahí viene. Y cuando le abran la puerta, y entonces vean a San Pedro, él dirá que yo soy la llave. Muy relacionado a la cultura de la santería, y está muy relacionado. Ahí está. Es agua.
a la improvisación, a todo lo que significa también la conexión de los antepasados africanos, que influencia tanto a la riqueza de la música cubana. Bueno, la rumba guaguancó, la rumba columbia, son expresiones religiosas a través de la música que conectan de algún modo a todo el ser cubano con sus antepasados, sus orillas, sus santos. Así que bueno, no quería dejar de pasar por este momentito rumbero para que gocen ahí del otro lado y entren en calor, aunque hacen 4 grados acá en Córdoba capital. Vamos a pasar a escuchar ahora sí a la influencia que de la mano del estudio, la técnica, todo el desarrollo académico que ha tenido a partir de la voluntad de la Revolución Cubana, como comentábamos recién, cómo empieza a involucrarse el jazz y todo este interés de la improvisación y llevar a más allá de lo conocido a la música cubana. En este momento vamos a escuchar una máxima expresión de esto, que es Irakere, que es lo que está sonando ahí. Una tremenda banda, quizás el más conocido de este grupo. Quien ha sido el director histórico es Chucho Valdés, que ha pasado esta orquesta, ha tenido agrupaciones fenomenales con altos músicos, que la verdad que recomiendo a las personas que averigüen sobre quiénes son estos músicos que han pasado por Irakere y sigan la trayectoria de su trabajo, porque es notable. Hasta el día de hoy las producciones discográficas musicales que están teniendo algunos músicos de esa época son tremendos. Bueno, Irakere llevó a lo académico con la música popular a más allá, a lugares que yo creo que otra música popular no sé si lo ha llevado. Ha llevado obras de Mozart a la música cubana, escrito y adaptaciones a orquestas modernas. La verdad, la influencia que ha tenido esta orquesta de la raíz afro, de la rumba, del son, del jazz, de la música clásica, es una locura. Para aquellos amantes de la música, les recomiendo que se escuchen los discos de Irakere. Por supuesto que se me van a pasar miles de músicos en este segmento, porque me apasiona este tema y podría estar horas hablando de esto. Pero vamos a hacer una última parada en esto de la música cubana. Vamos a hacer una última parada y antes de pasar al próximo tema vamos a dejarnos escuchar un poquito la improvisación de esos solos. Eso era un pedacito de concierto para metales de Irakere. Seguramente ese solo que escuchamos era de Paquito de Rivera, si mal no recuerdo. Bueno, vamos a hacer esta última parada por lo que ha sido esta rápida pasada por la historia de la música popular cubana. Y vamos a quedarnos con Cantor del Pueblo, que con este tema ya vamos a cerrar el segmento para pasar al cierre, que es un tema de Habana de Primera, ya es más contemporáneo. Estoy un mínimo repaso por lo que dije. La Orquesta Aragón remonta a los primeros años del siglo XX, luego estuvimos escuchando Patina Engón, que era música que también viene de aquella época. Luego Los Muñequitos de Matanzas, que es música que por ahí la rumba ha tenido un resurgir a mediados de los años 60, años 70, por allí, en el que empieza a aflorar toda la rumba que de igual modo se venía tocando desde antaño en Cuba. Luego escuchamos Pancho Amat, que es una expresión más contemporánea de lo que es el son cubano. Y escuchamos Irakere, que es un grupo icónico de los años, fines de los años 70, principios de los años 80, del jazz y la timba, y genera todo este despegar de la música cubana que iremos escuchando en otros programas.
Ahora nos vamos a ir con Cantor del Pueblo, que es un tema de un grupo actual de Cuba, Habana de Primera, uno de las orquestas más importantes y populares de Cuba en este momento, que recrean un poco lo que es la timba, un poco lo que es la influencia del son, un poco es como un popurrí que es propio de la historia de la música cubana. Entonces nos vamos con Cantor del Pueblo de Habana de Primera y será hasta la próxima, porque la verdad que uno se queda con ganas de seguir hablando. Para que la gente exprese su sentir. Soy un artista y a todos me debo. Y es que si un día me falta mi gente, en serio podría morir. Soy ese mismo, sí, ese del que hablan mierda. Ese que van diciendo que un día se muere entre vicio y dolor. Pero lo que no sabe es que paso las horas buscando canciones que muestren al mundo la identidad de un pueblo. Siga, no me molesta que busquen esa oscuridad para empañar mi imagen, porque estoy limpio y lo único oscuro que tengo es mi piel. No tengo miedo a caer, porque del suelo vengo. Siga, que mi mayor delito es mover la esperanza dentro de mi gente. Y mi canción se alza tan linda y tan pura que no tiene muerte.